Bienvenidos, bienvenidas a esta parte número 2 de la resolución PAES, ¿sí? De la YEC 2. Bien, estamos tratando de hacer esta colección de videos de este ensayo en particular de la forma más detallada posible. Bien, así es que si hay algo que no está entendiendo, por favor decirlo en los comentarios. Eso nos sirve para ir mejorando en la calidad y en la forma de la explicación. Bien, entonces en esta pregunta 13, sí, primera pregunta, lo que debemos hacer es factorizar. Bien, y vamos a factorizar por un método que es muy conocido, que se llama por término, ¿sí? Común, ¿correcto? Y de estas expresiones, tanto del 10 a b, las voy a anotar para abajo, ¿bien? Del menos 10bc y del más 10bd, ¿sí? Notar que tengo términos comunes, y de hecho voy a escribir esto de tal forma de hacer muy claro el término común. Vamos a tener 10b por a, vamos a tener 10b por menos c, como que el menos lo voy a pasar para el otro lado, ¿sí? Pero ese producto sigue siendo lo mismo, y aquí voy a tener 10b por d. Aquí como que el signo positivo, ¿cierto? Que da lo mismo. O sea, usted sabe que más x o más 5 es igual a 5. Bien, como observación. Bien, entonces al anotar esto así, es muy claro el término común, ¿sí? Que sería en este caso 10b, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo que saca, ¿sí? Y deja fuera como término común. Y adentro pone estas cositas de cada término. Es decir, pone la, pone el menos c y pone el d, pero el d va positivo. Bien, por lo tanto la alternativa que queda es la alternativa B. ¿Sí? Esa es la gracia de factorizar por un término común. Bien, uno identifica, ya dentro del paréntesis pone todas las diferencias, ¿cierto? Numéricas o expresiones que no fueron parte del término común. ¿Sí? Luego, veamos que el ejercicio 14 también pide factorizar. También su objetivo es factorizar. Pero notar algo interesante acá. Ya como que el término común queda corto. Y vamos a agrandar, darle un apellido, un segundo apellido a esto. Y vamos a decir expresión común. ¿Sí? Por una expresión común. Porque acá tengo una expresión común. Vamos a anotar de nuevo esto para abajo. Es decir, vamos a tener 5s más t igual. Y vamos a tener menos a s más t. Entonces aquí voy a poner primero el s más t multiplicado por el 5. Fíjese que voy a hacer lo mismo que lo anterior. Y acá voy a poner s más t multiplicado por menos a. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la expresión común, ¿sí? La expresión común es muy clara. Esa es la expresión común. ¿Sí? Es muy clara. Es decir, lo que tenemos acá es s más t, expresión común, y dentro del paréntesis ahora voy a poner lo que no está en esa expresión común, es decir, el 5 y es decir, el menos a. Por lo tanto, queda de esa manera. Ahora bien, no es explícito en la alternativa, pero usted sabe que el producto es conmutativo. ¿Sí? El producto es conmutativo. Por lo tanto, puedo cambiar esto y dejar esto como 5 menos a por s más t. Y por lo tanto la alternativa correcta es a. Bien. Ahora, en la pregunta 15, fíjese que tengo ya, pero lo mismo, también tengo que factorizar. Y estas como ya las tres formas de factorización. Partimos con la más sencilla y fuimos avanzando. Bien. También tenemos término o expresión común. Vamos a poner término común.
¿sí? Pero ahora vamos a fijarnos también en el exponente, es decir, vamos a tener término común y vamos a fijarnos en el menor exponente de esos términos comunes, el menor exponente. Bien, entonces al hacer eso, me fijo primero en el numerador. Me fijo, ok, el término común es C, ¿sí? Ese es el término común. Y el menor exponente es 13. Entonces, el término común es C y el menor exponente es 13. Entonces, notar lo que vamos a hacer. Vamos a anotar el C14, el menos C13, de la misma forma anterior. Y aquí, bueno, el menor exponente es 13, por lo tanto tengo C13 por C. Estoy separando esa expresión, ¿sí? La estoy separando en el sentido siguiente, es decir, cuando usted tiene a elevado a b por a elevado a c, esto es a elevado a b más c. Usted puede separar la suma como exponente, por lo tanto, si tiene 5 elevado a 4, por ejemplo, esto es lo mismo que tener 5 elevado a 1 por 5 elevado a 3. Es decir, si tiene c a la 14, esto es lo mismo que tener c a la 13 por c a la 1. Y c a la 1 es solamente c, por lo tanto lo dejáis. Eso es lo que estamos haciendo. Tratar de dejar solamente el menor exponente. Y acá, bueno, acá ya tengo mi menor exponente, ¿cierto? Ahora, fíjese que aquí voy a hacer algo interesante. Es tener ese 13 y aquí voy a multiplicar por menos 1, ¿sí? Por lo tanto, el numerador va a quedar término común C menor exponente 13 y aquí en el paréntesis voy a poner el C que está acá y el menos 1 que está ahí, de la misma forma que en los ejercicios anteriores. Por lo tanto, esto le queda C menos 1 y estamos listos. Partido por 4C. Bien. Entonces, bueno, ahora voy a tener que borrar estas cositas que están acá para agregar otra, ¿cierto? Que es cuando tengo a elevado a b partido a elevado a c, eso es igual a a elevado a b menos c. Por lo tanto, si tengo c a la 13 partido c, que es lo que tengo acá, fíjese, eso va a ser c a la 13 menos 1 y eso va a ser c a la 12. Bien, por lo tanto, acá tengo c a la 12 por c a la menos 1 partido 4. Bien. ¿Qué más me piden? Bueno, me piden que eso sea igual a 5 a la 12. Es decir, lo que me piden es que esto sea 5 a la 12. Bien. Entonces, bueno, acá yo, como esta es una prueba de alternativas, debo fijarme en las alternativas. Y digo, bueno, acá ¿cuál C me serviría para que esa igualdad se cumpla? Entonces, fíjese que la alternativa C, si yo reemplazo el C como 5, me va a quedar lo siguiente. Voy a tener 5 a la 12, estoy reemplazando acá. Por 5 menos 1, estoy reemplazando el C. Partido 4. ¿Sí? 5 menos 1, aquí voy a trabajar un poquito más esto. Esto es 5 a la 12, 5 a la menos 1 es 4, partido 4. ¿Sí? Usted sabe que lo mismo arriba y lo mismo abajo se cancelan y por lo tanto quedaría 5 a la 12, que es precisamente lo que queremos. Es decir, si C vale 5, entonces esta expresión, toda esta expresión, vale 5 a la 12. Ya estoy bien. Esa es la gracia, la importancia, ¿cierto? El beneficio de tener una prueba de alternativas. ¿Sí? Uno puede fijarse en las alternativas, porque si no el desarrollo habría sido otro, ¿sí? Habría sido más complejo determinarlo. Pero como tengo la alternativa, ¿cierto? Puedo hacerlo.
Bien, ese es el beneficio. Ahora, bueno, acá tengo un contenido, ¿cierto? Que es parte de lo que debemos saber, que son estos productos notables, estas expresiones notables. Y esta es una expresión muy sencilla, que es a menos b al cuadrado, que esto es a cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Bien, por lo tanto de acá me va a quedar el primero al cuadrado, 1 al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Pero ahí tengo dos términos, así que yo los pongo siempre en paréntesis. ¿Sí? Bien, entonces sigamos resolviendo esto. 1 al cuadrado es 1 menos. ¿Cuánto será esa expresión? Ah, bueno, aquí, perdón, me faltó poner el k. El doble del primero por el segundo es 0,6k. Ahí sí, me había faltado, me había comido el k. Bien, entonces, ¿qué tengo acá? Tengo 2 por 1 por 0,6. 2 por 1 es 2 por 0,6. ¿Y cómo multiplico eso? Bueno, yo voy a pensar que son números normales, es decir, 2 por 6. ¿Y cuánto es 2 por 6? 12. Pero ¿cuántos decimales tenía? 1. Tenía un decimal, el 6. Por lo tanto, aquí agrego un decimal, coma. Entonces voy a tener 1,2. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviéramos 0,3 por 0,4, multiplico como si fueran números normales, es decir, 3 por 4. 3 por 4 es 12. Pero ¿cuántos decimales tengo? Tengo 1, 2. Por lo tanto, 1, 2,0. Es decir, este resultado es 0,12. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Bien, si tuviéramos, por ejemplo, 0,001 por 2,2. ¿Sí? También acá multiplico normal 1 por 22, me da 22, pero ¿cuántos decimales tengo? Tengo varios, pues tengo 1, 2, 3, 4, es decir, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0. Relleno con ceros, por lo tanto aquí voy a tener 0,0022. ¿Sí? Este es el recuerdo. Estas preguntas son de recuerdo. Bien, entonces de acá voy a tener 2 por 0,6, eso es menos 1,2k. Bien, ahora fíjese que acá, este cuadrado que está acá fuera del paréntesis pasa a cada uno de los términos. Bien, por lo tanto aquí voy a tener 0,6 al cuadrado y k al cuadrado. La pregunta es, ¿cuánto es 0,6 al cuadrado? Bueno, aquí lo podemos hacer acá, ¿cierto? Acá lo podemos hacer de la misma forma que lo hicimos. Entonces, ¿cuánto es 0, bueno, ya dijimos que 2 por 1 por 0,6 es 1,2. Ahora, 0,6 al cuadrado es lo mismo que tener 0,6 por 0,6. Y ahora sí, ¿cuánto es eso? Bueno, 6 por 6, 36. Lo acabamos de conversar. ¿Cuántos decimales tengo? 2. Me muevo 2 unidades. 1, 2, 0. Es decir, este resultado es 0,36. Bien, por lo tanto de acá voy a tener 1 menos 1,2k más 0,36k cuadrado. No tengo eso en ninguna de las alternativas. Por lo tanto voy a tener que transformar un decimal a una fracción. ¿Cómo lo hago? Tengo lo siguiente. 1 menos 1,2 a fracción, anoto el número y divido en este caso por 10 porque tengo un decimal. Pongo el k. Más 0,36 a fracción, eso es 36, anoto el número, partido en este caso por 100. Dos ceros porque tengo dos decimales. ¿Sí? Y ahora podría yo simplificar. 12 partido 10. Si simplifico en 2 me queda 5 partido 10. Perdón. Me queda 6 partido 5. Ahí sí. K. Más
36 partido 100. Bueno, eso lo puedo simplificar por 2. Me da 18 partido 50k cuadrado. Todavía no es ninguna, pero esa fracción la puedo volver a simplificar. 18 en 50 me queda 9 en 25k cuadrado, es decir, la alternativa correcta es C. ¿Sí? Eso. Entonces, importante esta expresión de acá. Y también importante dos cosas. Multiplicación, ¿sí?, de números racionales, que fue lo que hicimos acá. Y pasar obviamente un número racional a fracción. Eso es lo que sí o sí debemos recordar. Pero no es difícil. Hay que anotar el número completo y dividir por cuántos ceros como decimales tengamos. ¿Bien? Bien. Acá, fíjese que tenemos algo que es muy usual. Y aquí, parece que esto nos va a servir. ¿Sí? Fíjese que x por x, voy a hacerlo con negro mejor. X por x es x cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, 2m menos 5n por 2m menos 5n, estoy multiplicando lo mismo dos veces, por lo tanto me queda 2m menos 5n al cuadrado. Bien. Entonces ahora podemos volver a retomar la fórmula anterior, que es a menos b al cuadrado, y esto me queda el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Por lo tanto, de acá voy a tener el primero al cuadrado, como son dos términos, pongo paréntesis, menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, pongo paréntesis porque son dos términos. Bien, recordar que el cuadrado pasa para allá y pasa para allá. El cuadrado pasa para allá y pasa para allá. Por eso estamos poniendo paréntesis, para recordar que pasa para los dos lados. Por lo tanto, aquí me queda 2 al cuadrado, m al cuadrado. Fíjese que acá tiene 2 por 2, 4, 4 por 5, 20, mn, más 5 al cuadrado, n al cuadrado. Esto es 4m cuadrado menos 20mn más 25n cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, la alternativa correcta necesariamente es la B. ¿Sí? Ahora, en la pregunta 18, vamos a tener que combinar dos cosas. Una es esta diferencia, ¿cierto?, con esta formulilla que ya conocemos. Aquí me ando equivocando, ahí, menos, ahí sí. Y esta otra formulilla que es con más, que quedan todos positivos. ¿Sí? Entonces, son estas dos formulillas las que sí o sí tenemos que recordar. Esta estuvo en el ejercicio anterior y en el anterior. Es la tercera vez que está. Por lo tanto, eso quiere decir que es importante aprenderla. Bien. Entonces, desarrollo esto. Esto va a ser el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Como aquí hay un menos, voy a poner un paréntesis y voy a resolver dentro del paréntesis la segunda expresión. Aquí va a ser el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más, me quedo corto el paréntesis, el segundo al cuadrado. Bien. Entonces aquí voy a tener u cuadrado, 2 por 1 es 2, u 1 al cuadrado es 1, menos u cuadrado menos 2 por 1 que es 2, u 1 cuadrado que es 1. Bien, y ahora vamos a explicar por qué pusimos un paréntesis acá. Porque ese negativo afecta a cada uno de los términos. Bien, si yo no habría puesto el paréntesis, solamente me habría afectado al u cuadrado. Pero afecta a todos. Por lo tanto, ahora sí, esto me queda u cuadrado más 2u más 1 menos u cuadrado, menos con menos más, menos con más menos. Bien, ahora pueden notar que u cuadrado se cancela con u cuadrado.
¿sí? Puede notar que 1 se cancela con menos 1. Y puede notar entonces que el resultado final, 2 más 2, 4U, alternativa A. Bien. Hay que aprenderse la formulilla, practicarla más que nada. Al practicarla varias veces, uno se la aprende de memoria. Bien. Ya, ahora tenemos este otro ejercicio. Fijémonos que podemos explicar algunas cositas. Este ejercicio se puede hacer con un poco de teoría que igual es bueno manejarla. Primera teoría. A partido B elevado a menos n es igual a b partido a elevado a n. Puedo dar vuelta a la fracción y cambiarle el signo. Por lo tanto, m partido n a la menos 2 es igual a n partido m a la 2. Bien, puedo hacer ese cambio. Entonces, esto que está acá va a quedar n partido m a la 2 más n partido m a la 2. Partido por, aquí pasa lo mismo, n partido m ahora a la 3. Bien, esa sería como la primera cosita que tenemos que recordar, ¿sí? Ese cambio de exponente si doy vuelta a la fracción. Otra cosita que no hay que recordar sino que observar es que cuando yo tengo x más x, el resultado es evidente. ¿Cuánto es? 2x. Por lo tanto, si yo tengo n partido m al cuadrado más n partido m al cuadrado, esto es 2 veces n partido m al cuadrado. Porque estoy sumando la misma cosa. Esto es una cosa. Estoy sumando la misma cosa 2 veces. Por lo tanto, me queda 2 veces la cosa. Es aquí. Una cosa más otra cosa es 2 veces la cosa. ¿Sí? Eso. Por lo tanto, esto me va a quedar 2 n partido m al cuadrado partido por n partido m al cubo. Bien. Luego, entonces aquí vamos a dejar como observación x más x es igual a 2x. Yo sé que eso lo sabe, pero lo puede aplicar siempre. Y otra cosa que también ya explicamos. Si usted tiene a elevado a b partido a elevado a c, eso es igual a elevado a b menos c. Bien, fíjese que ahora el a puede ser cualquier cosa con la misma lógica anterior. Entonces, de acá me queda 2 elevado a n partido m de 2 a la menos 3. 2 menos 3. Porque es lo mismo que se está dividiendo, por lo tanto resto los exponentes. Y entonces aquí me queda 2 de n partido m elevado a menos 1. ¿Y qué pasa cuando elevo a menos 1? Doy vuelta a la expresión y cambio de signo. Por lo tanto me queda 2 m partido n a la 1. Y si es a la 1, es como que si no estuviera. Eso es lo mismo que tener 2 de m partido n. Y ahora sí, reemplazo estos valores que están acá. Usted los pudo haber reemplazado al principio, bien, pero yo no quería perder la oportunidad de explicarles estas cosas que son útiles, algebraicamente son útiles. Bien, por lo tanto de acá me queda 2 por m, que sería 5 al cuadrado, partido, 2 por 5 al cuadrado partido 5. Que eso es lo mismo que tener 2, 5 al cuadrado partido 5. Resto de los exponentes, 2 menos 1 es 1, 5 a la 1 es 5, 2 por 5, 10. Es decir, alternativa B. ¿Sí? Esa era la gracia de este ejercicio. Luego, ¿qué tenemos? Dice que la longitud de la carretera C1 está con la longitud de la carretera C2, la razón 3 es a 5. Bien. Entonces,
tenemos que... Esto es de razón. Recuerde que las razones son siempre del tipo A es a B, ¿sí? Que esto es lo mismo que tener A partido B, ¿sí? Ese es como el recuerdo, una razón. Bien, y siempre lo hago por orden, por lo tanto aquí me dicen que la carretera C1 es a la carretera C2, como, ¿cierto? Así, la longitud C1 está en la longitud C2, en la razón, ¿sí? O sea, estas carreteras están en una razón y la razón es igual a 3, es a 5. Lo puedo escribir así. O lo puedo escribir como C1 es a C2, como 3 es a 5. Bien. Ahora, una conclusión importante que puedo sacar de acá es lo que viene, fíjese. Dice después de esto, si la diferencia de longitudes es 240 kilómetros, ¿cuánto mide la carretera más larga? Con esta información que está acá, ¿puedo saber cuál es la carretera más larga? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el C1 está relacionado con el 3 y el C2 está relacionado con el 5 en proporción. No estoy diciendo que C1 es 3 y C2 es 5. Estoy diciendo que hay una proporción. ¿Y cuál tiene mayor proporción? El C2. ¿Cierto? El C2. Por lo tanto, de acá yo puedo concluir que C2 es la carretera más larga. Solamente viendo la razón. ¿Sí? Entonces, ¿qué más me dice como información adicional? Me dice que la diferencia de la longitud es 240 kilómetros. La diferencia es la resta. Entonces voy a tener C2 menos C1 igual a 240. Pregunta, ¿podría tener C1 menos C2 igual a 240? La respuesta es no. Porque si yo sé que C2 es la carretera más larga y tengo C1 menos C2, el resultado va a ser necesariamente negativo porque estoy restando algo mayor a algo menor. ¿Sí? Necesariamente esto era C2 menos C1. ¿Correcto? Esas son cositas que tiene que tener anotadas en su cuaderno. ¿Sí? En su resumen. Ahora, como me están pidiendo la carretera más larga, a mí lo que me importa es saber el C2. El C1 no me sirve mucho, ¿sí? Pero también lo necesito. Pero lo necesito no como C1. Aquí voy a hacer un cambio. Fíjese. El C2 va a pasar multiplicando. Me va a quedar 3 por C2 partido 5. ¿Sí? Y lo voy a reemplazar. ¿Correcto? Es decir, aquí me va a quedar C2 menos C1. ¿Pero cuánto vale C1? Vale 3 quintos C2 igual a 240. Ese es como el truquito. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es C2 menos 3 quintos C2? Bueno, habría que preguntarse primero ¿cuánto es 1 menos 3 quintos? ¿Sí? Recuerde que el 1 se puede expresar como 5 partido 5 menos 3 quintos, igual denominador, resto los numeradores y me queda 2 quintos. Bien, por lo tanto, 1 menos 3 quintos es 2 quintos, es decir, C2 menos 3 quintos C2 es 2 quintos C2, igual a 240. Y aquí ya terminé casi. C2 va a ser 240, el 5 pasa multiplicando, el 2 dividiendo. 2 en 140 es 120 por 5 y 5 por 12, 60, agrego el 0, 600 kilómetros, mide la carretera más larga. ¿Sí? Espero que este ejercicio quede muy claro porque es muy útil. Luego, ¿qué tenemos? Dice, cierto día de las 24 personas que trabajan en una oficina faltaron 6. ¿Sí? Es decir, de las 24, 6 faltaron y por lo tanto, conclusión lógica, 18 asistieron. ¿Cierto? Si son 6 los que faltaron, 18 asistieron. En otra oficina donde trabajan 80 personas, ¿sí? La razón entre asistentes, ¿sí? y ausentes del trabajo fue la misma que en la oficina anterior. Ya, detengámonos ahí.
La razón entre asistentes y ausentes. Démosle nombre a esto. Pongamos asistente vale X y ausente vale Y. ¿Sí? Por lo tanto, asistente vale X, ausente, es decir, faltante vale Y. Bien. Entonces, ¿cuál es la razón entre asistentes X y el Y? ¿Cuál es esa razón? Bueno, es 18 que vale X e Y que vale 6. Y bueno, 18 partido 6 es 3. Esta es la razón numérica. Bien, y aquí me dicen que de esta segunda oficina la razón es la misma entre quienes asisten y quienes se ausentan. Bien, por lo tanto, de aquí voy a tener un I barra. Aquí le voy a poner un I gorro porque no sé si es que son los mismos ausentes que en la oficina anterior, pero para que se entienda el I. Y aquí tengo X gorro. Entonces de acá voy a tener que X gorro, esa Y gorro, es la misma razón anterior, que vale 3. ¿Sí? Por lo tanto, de acá voy a tener X gorro, esa Y gorro, igual a 3. Yo les recomiendo ver bien el ejercicio anterior, para que se entienda bien lo que estamos haciendo. Bien, y por lo tanto de acá voy a tener que X gorro es igual a 3 Y gorro. Bien. Me preguntan, ¿cuántas personas se presentaron a trabajar en esta última oficina? Lo que yo sé de esta información son dos cosas. Una, que X gorro es igual a 3 Y gorro, que eso fue lo que acabamos de sacar. Y lo otro es que X gorro más Y gorro es igual a 80, porque son los ausentes y los presentes. Bien. Por lo tanto, esto que está acá, puedo reemplazarlo acá. Bien, y voy a quedar entonces con 3 Y gorro más Y gorro igual a 80. Es decir, 4 Y gorro es igual a 80, es decir, Y gorro vale 80 partido 4, que eso es 20. ¿Sí? Recuerde que los Y o los Y gorros son los ausentes. Y me están preguntando cuántos se presentaron a trabajar. ¿Sí? De esta segunda oficina. Entonces, faltaron 20, por lo tanto, ¿cuántos asistieron? 60, porque son 80 en total. Bien, eso. Espero no haberlo complicado con este X gorro y gorro. ¿Sí? Usted le puede poner las palabritas que quiera. ¿Sí? Bien, ahora tengo esto. Recuerde que transformar un número periódico, semiperiódico a fracción es bien sencillo. Tengo 0,16 y esto va a ser igual a 16 menos 1 partido 90. ¿Qué tengo que hacer? Anotar el número completo. 0,16 es 16. Restar lo que está fuera del periodo. Lo que está fuera del periodo es un 1. Dividir por cuántos 9 como periódicos tengo. Tengo un periodo, pongo un 9. Y dividir también, agregar ceros como tantos decimales no periódicos tengo. Y ahí tengo un puro decimal no periódico. Bien, por lo tanto esto le queda 15 partido 90. Puedo simplificar por 5, ¿cierto? Si simplifico por 5 arriba y abajo, me queda arriba 3, ¿sí? Y abajo me quedaría 18. Y 3 en 18 es 1 partido 6. Bien. Por lo tanto, reescribo X más 5 partido X menos 5 menos 0,16 semiperiódico, que es lo mismo que tener un sexto, es igual a 0. De acá voy a tener X más 5 partido X menos 5 igual a un sexto. Y por lo tanto de acá tengo que hacer el truquito, ¿cierto? Pasar multiplicando esto y pasar multiplicando eso. Por lo tanto me queda 6 por X más 5. Recuerde que lo que está dividiendo siempre pasa multiplicando. Y aquí me queda 1 por X menos 5. Entonces aquí queda 6X más 30 igual a X menos 5. Aquí recuerde también que el 6 pasa multiplicando al X. Por eso queda 6X. 6 por 5 es 30. 1 por X es X. 1 por menos 5 menos 5. Bien. Paso restando el X y paso restando el 30.
Me queda 6x menos x y menos 5 menos 30. Aquí me queda 5x y aquí me queda menos 35. Y ahora el 5 pasa dividiendo. Me queda entonces x igual a menos 35 partido 5. 35 partido 5 es 7, mantengo el signo, por lo tanto x es igual a menos 7, alternativa A. ¿Sí? Eso. Un poco largo el ejercicio, pero muy metódico. Todos estos ejercicios son metódicos. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Dice, si A partido 3 más 2 es igual a 2b más 1, ¿cuál es el valor de A partido B? Bien. Resolvamos. Aquí tengo A tercios más 2 igual el 2 pasa multiplicando al B y al 1. Por lo tanto queda 2b más 2. ¿Sí? Notar que aquí el 2 está en las dos partes de la igualdad, así que yo lo puedo cancelar. O sea, el 2 lo puedo pasar restando y queda 0. ¿Cierto? Si usted quiere verlo como proposición, es que si usted tiene A más B es igual a A más C, entonces B es igual a C. Se cancela la. ¿Sí? Si lo quiere ver así. Bien, entonces de acá tiene que A tercios es igual a 2B. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Pasar multiplicando el 3. Va a quedar entonces A igual a 6B. ¿Y qué me están preguntando? ¿Cuánto vale A partido B? Ah, entonces de acá, ¿qué puede hacer para saber A partido B? ¿Cómo llegar a esa expresión? Bueno, el B está multiplicando, puede pasar dividiendo y queda A partido B igual 6. Y lo tiene. ¿Sí? Este es un juego de ajedrez. Hay que hacer buenos movimientos. Pero para hacer buenos movimientos hay que practicar, pues. ¿Sí? Sí, esta chica, ¿cómo se llama esta chica de Netflix de Netflix que jugaba ajedrez? No me acuerdo. Gambito de dama. ¿Cierto? Ella es una... Me gusta esa serie. ¿Sí? Me dice si lo ves en los comentarios. Sí, pero es muy buena. Las matemáticas son como eso, son partidas de ajedrez, ¿sí? Donde hay que hacer un buen movimiento. Y esos movimientos se practican, se leen. Obviamente que hay personas que tienen mucha naturalidad para hacerlo y lo pueden hacer muy bien, ¿sí? Pero nadie es tan malo como para no entender cómo se juega el ajedrez, las reglas básicas, ¿bien? Y los movimientos básicos. Estos movimientos que hemos hecho son básicos. Bien, entonces basta con que usted le ponga un mínimo de esfuerzo para entenderlo y mucha constancia. Un mínimo esfuerzo y mucha constancia. Si le pone mucha constancia, estos mínimos esfuerzos se van a transformar en una herramienta muy poderosa donde usted va a poder hacer cálculos rápidamente. Bien, pero eso, hay que ser constante. Finalmente tenemos de cierto número real x se sabe que no pertenece al intervalo menos 2,3. Según esta información, ¿cuál de las siguientes proposiciones es siempre verdadera? Bien. Recordar que esto es un intervalo cerrado por la izquierda porque está cerrado y también cerrado por la derecha porque está cerrado. ¿Qué significa que esté cerrado? Que se incluye ese valor. Esos valores se incluyen y se ponen con una pelotita redondita. Se incluye. Por lo tanto, si yo hago una recta numérica y pongo el menos 2 y pongo el 3, como se incluyen, yo esto lo dibujo acá, acá, y son todos estos posibles valores. ¿Sí? Ahí. Esos son posibles valores. Como se incluye, posible valor puede ser el menos 2, puede ser el 3 o cualquier valor que esté dentro. El 0, el 1, el 2, ¿cierto? El menos 0,3, en fin, etc. Bien, pero aquí me dice que x no pertenece a ese intervalo. Por lo tanto, x podría estar acá o podría estar acá. Bien. Si está en la parte izquierda, puede ser cualquier valor que no sea el menos 2 y para abajo. Por lo tanto, aquí el x va a ser menor que menos 2. ¿Sí? Sería igual si es que esto fuera abierto. Si fuera abierto, menos 2,3.
¿sí? Pero como es cerrado, entonces no lo puede considerar porque no quiero que pertenezca ahí. Entonces aquí solamente menor. Y aquí el x puede estar a la derecha del 3 sin ser 3, por lo tanto tiene que ser mayor que 3. Es decir, alternativa C, ¿cierto? X puede ser menor que menos 2 o x puede ser mayor que 3. ¿Sí? Y eso entonces siempre es verdadero. Bien, eso. Ahora, ¿cómo se representaría eso en términos de conjunto? Que también puede ser, sería, esto sería menos infinito, menos 2 unión, 3 infinito positivo. ¿Sí? Notar que esto que está acá puede ser anotado así o puede ser anotado así. O puede ser anotado así también. Voy a poner aquí, eh, ahí, unión. No sé si se está dando cuenta de lo que estoy tratando de hacer. Es decir, este corchete abierto se puede escribir abierto o se puede escribir con un paréntesis redondo. El cerrado no, pues el abierto tengo dos opciones. ¿Sí? Tengo dos opciones. Puede ser abierto o el redondo. Pero el cerrado no, pues el cerrado es así nomás. Tengo esa opción. Bien, eso es como recuerdo. Bien, entonces con esto terminamos la parte número 2, ¿sí? De esta resolución del ensayo. Bien, recuerde estar en Instagram. Ahí estamos subiendo información. Yo voy a subir la primera parte, es decir, hasta una parte 3 hasta el ejercicio 36. De llegar a los 600 likes, ¿sí? Vamos a subir entonces la segunda parte que es del ejercicio 37 hasta el 65. ¿Sí? Bien, espero que esté muy muy bien.